Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Implicados vamos a hablar de la Jornada Mundial del Inmigrante y el Refugiado que se celebró el pasado domingo por parte de la Iglesia Católica. Nos preguntaremos cuál es la postura de la Iglesia en este tema, en el tema de la inmigración y también en el tema tan polémico y tan actual como es el de la valla de Melilla. Y en la segunda mitad del programa hablaremos de la ley, de los pros y contras de la Ley de Seguridad Ciudadana que el pasado diciembre aprobó el Partido Popular. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. El pasado domingo la Iglesia celebró la Jornada Mundial del Inmigrante y el Refugiado y precisamente para hablar de este tema nos acompaña en nuestra mesa Valentín Eguílaz, él es delegado episcopal de Inmigraciones. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alejandro. También nos acompaña Olga Beletich, profesora de la Universidad Pública de Navarra y miembro de la Delegación de Migraciones de la Diócesis. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias por tu invitación, Alejandro. Y por último nos acompaña Vicente Blasco, él es responsable de Inmigración en Cáritas Diocesana. Buenas noches, bienvenido, Vicente. Buenas noches, muchas gracias. La primera pregunta que quiero lanzaros es la que he hecho en la introducción. ¿Cuál es la postura oficial, digamos, de la Iglesia Católica respecto al tema de la inmigración? Valentín. Bueno, primero podemos decir que este año teníamos ahí un lema muy bonito: una iglesia sin fronteras, madre de todos. Claro, si miras a Jesús, a quien queremos seguir, ¿no?, nuestra iglesia, pues vemos primero que Jesús es para todos. Es para todos y Él atiende sobre todo a las personas que más lo necesitan. Y quiere que nosotros pues hagamos lo mismo. Que nuestro corazón no tenga fronteras, que nuestro corazón esté abierto, que nuestro corazón sea universal, nuestra iglesia ha de ser universal. Este lema, una iglesia sin fronteras, madre de todos, ¿podríamos interpretarlo como un mundo sin fronteras? Bueno, en la vocación de la iglesia y la vocación del evangelio es decir, hacer de este mundo una familia, ¿no? Una familia, eso yo creo que es el proyecto de Dios, ¿no? Respecto a la ley de inmigración que tenemos hoy en día en España, Vicente, como miembro de Cáritas y también miembro responsable del sector de inmigración en Cáritas aquí en Pamplona, te quiero preguntar, ¿qué denuncias o errores destaca Cáritas de la ley de extranjería actual en España? A ver, es complejo porque muchos temas son muy técnicos y explicarlos aquí en televisión... Pues, a grandes rasgos. A grandes rasgos, pues hombre, pues uno de los temas que tenemos encima de la mesa es las expulsiones sumarias en Ceuta, que van contra derecho. Uno de los temas que se ha peleado mucho es el tema sanitario. Es decir, hay personas que se les atiende y otras personas que, por el hecho de ser personas que no tienen documentación para residir en España, tenemos muchos problemas. No en Navarra, porque va a haber diferentes intervenciones según las autonomías, pero el Gobierno central la tiene claro. Es decir, no se atienden, excepto temas muy urgentes, y vía urgencias además. El tema de comunitarios es bastante engorroso, el tema de los derechos, porque empieza a haber problemas dentro de la propia Unión, del movimiento interno de los ciudadanos de la Unión, con lecturas un poco restrictivas en todos los países. Es decir, hay muchas cosas que empiezan a hacer crack, principalmente porque la crisis económica está haciendo planteamientos introvertidos respecto a los recursos, que es lo que principalmente se está debatiendo detrás de la ley de extranjería. Concretamente en nuestro país, en España, la inmigración, la llegada de inmigrantes, ¿crea nuevos problemas o puede crear beneficios? ¿Es buena para nuestro país? A ver, el tema de la inmigración es un hecho social que está ahí. De entrada ni es bueno ni es malo. Es un proceso histórico que se da desde Adán y Eva hasta hoy. Cogemos la historia de España, por aquí ha pasado todo el mundo. Los godos, los visigodos, los romanos, los cartagineses, los árabes. Somos al final, todas las culturas somos una especie de mezcla. Aunque después hemos dado uniformidad un poco a todo. El tema es que si vienen y los países abren la mano, es porque los mercados los piden. Es decir, en España, en el año 90 no había extranjeros. Y ahora tenemos 6 millones de extranjeros. ¿Qué ha pasado? ¿Han venido así por arte de magia? No. El mercado español pide ciertos perfiles de trabajo.
y se abren las puertas. Cuando ya no interesan esos perfiles, se intenta buscar políticas de rechazo. Ya está. Respecto a estas políticas de rechazo y leyes o medidas que se quieren imponer para cerrar las fronteras, no solo externamente, sino, comentabas antes, interiormente dentro de Europa, ¿es justificable para impedir la llegada de terroristas ahora con todos estos casos de atentados que hay en Francia? ¿Sería justificable ese argumento, el que, bueno, así controlamos que no entren terroristas? Es lo que está encima de la mesa hoy en día. El debate se está ahí un poco con el tema de Schengen, ¿no? De cerrar fronteras. Los franceses lo han planteado, España también lo ha planteado. Más o menos están planteando todos los temas. Yo recuerdo que los terroristas franceses eran franceses, no eran venidos del Congo, los belgas eran belgas. Es decir, no es tanto un problema de inmigración, sino un proceso de integración que se ha hecho bien o mal y que resulta que las poblaciones autóctonas que se han criado aquí, por A o por B, lo hemos hecho mal. Entonces habrá que hacer una reflexión, no solo en lo que va a venir o tiene que venir, sino qué es lo que tenemos aquí y que son ciudadanos nuestros, son ciudadanos con los mismos derechos que nosotros. Entonces, el tema serán las políticas de integración, que no solamente es un tema de control de flujos, sino las políticas de integración, ¿han funcionado? ¿No han funcionado? ¿Se ha hecho todo lo que se tenía que hacer o no se ha hecho nada? Eso es el fracaso de Francia. Y detrás de Francia venimos todos los demás países. Nosotros apenas tenemos experiencia, estamos primeras generaciones. Los franceses están con la tercera y no ha resultado, no ha resultado. O sea, algo tenemos que hacer. Respecto a la postura de la Iglesia, luego entraremos al tema de la valla de Melilla, pero la postura, digamos, de integración que propone la Iglesia, Olga, como miembro de la Delegación de Migraciones de la Diócesis, ¿qué podemos hacer los católicos para apoyar estas medidas que propone la Iglesia y, sobre todo, si se nos debe huir o es meramente una cuestión política esta de inmigración? Lo primero, decir que cuando la Iglesia habla de integración, no está hablando ni de una política asimilacionista, según el cual el que llega tiene que bailar con la música que le toca, ni tampoco estamos hablando de un querer imponer las formas de hacer, de ver la vida, la cosmovisión de aquellos que llegan a España concretamente. La Iglesia, por el término integración, entiende la idea de comunión, según el cual se reconoce en cada persona su dignidad, su hecho de ser ciudadano, su derecho a participar, a crecer, igual que como cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano en cualquier parte del mundo. Entonces, siendo la Iglesia católica universal, por lo tanto, de lo que estamos hablando es que cuando vivamos la integración seamos capaces de abrir el corazón, la mente, de movilizarnos, de dinamizar, si se quiere, de mover dinámicas positivas en encuentro de uno con el otro. Ahora, a partir de allí, ¿qué prácticas concretas plantea la Iglesia? Por ejemplo, que las celebraciones, por poner un ejemplo, religiosas de lo que es la práctica popular, la devoción popular. Dice, es que no se trata de que la devoción popular de las distintas personas migrantes se implante en España, se trata de que la Iglesia, si puede generar espacios para que eso se dé, para que esas peticiones, esas necesidades, esos pedidos se den, pues se puedan dar como una invitación general a cualquier miembro de la comunidad parroquial. No es una celebración para los latinoamericanos, para los africanos, no, es una riqueza que trae los inmigrantes y que se abre como una riqueza para todos. Por otro lado... Una multiculturalidad también, podríamos decir. Sí, bueno, ahí hay dos enfoques, que también con eso me gusta acotar la diferencia entre lo multi y lo inter. Lo inter es hacia lo que aspiramos, el poder relacionarnos entre culturas unas con otras, pero proactivamente y además evolucionando, y la realidad ahora es que es multicultural. Las culturas conviviendo unas con otras, y en la medida que nos pongamos cara unos a otros ya hemos dado algunos pasos. En ese momento estamos hoy, hay que reconocerlo. Lo otro, algunos dicen que es utópico, pero también yo lo interpreto como una tarea y hay que caminar. Pero luego está también los espacios, que es muy importante decirlo en la Iglesia, los espacios concretos en los que vivimos la universalidad de la Iglesia, como por ejemplo cuando celebramos las Navidades. Ya no hay las Navidades de los latinos, de las Navidades de los españoles, de los africanos, es la Navidad en la Iglesia, el sentido de la Navidad para la Iglesia, y lo mismo podría decir de la Semana Santa y otras cosas. Entonces la invitación concreta, o el llamado concreto, que los espacios como una Jornada Mundial de Migraciones nos invitan a reflexionar, es hasta qué punto quienes estamos aquí, o quienes hemos llegado, o quienes somos de aquí, o hasta qué punto el cristiano se siente cristiano, universal, mirando a otro, compartiendo con otro.
Ese es el reto en estos momentos que interpretamos desde la delegación, que deberíamos vivir y dar pasos en ello, ¿no? Gran reto al que nos debemos dirigir, interculturalidad, remarco otra vez Sí. esa idea que me ha gustado mucho además, porque yo confundo mucho multiculturalidad con interculturalidad. Volviendo al tema de la valla, un tema muy de actualidad, te quiero preguntar, Valentín, como delegado episcopal de migraciones y miembro de la Iglesia como sacerdote también, ¿cuál es la postura oficial de la Iglesia respecto a la valla de Melilla? Bueno, pues esto es como digo, es un poquito complicado todo esto, pero la postura clarísima de la Iglesia es de acogida, de apertura, y todo el que llega, pues todo el que llega se le ha de acoger, ¿no? Y por supuesto la Iglesia ha mostrado con toda claridad que de ninguna manera haya esas expulsiones automáticas, digamos, en caliente, sino bueno, pues que se le escuche, ¿no? Esas personas que llegan tienen derecho a ser escuchadas, ¿no? Tienen derecho y a que se estudie cada caso. Puede ser que vengan, que sean personas que están pidiendo un asilo político, personas que bueno, vienen de situaciones duras, aparte del hambre o de la situación de pobreza, pero puede ser que vengan de regiones también donde hay guerra, donde hay violencia, donde se les está obligando, digamos, a buscar otra forma de vida, ¿no? Bueno, ya ha dicho antes Vicente que de ninguna manera podemos admitir esas expulsiones en caliente, ¿no? Y ahora mismo, estos mismos días pasados, pues desde la Unión Europea se ha dicho con toda claridad que esas expulsiones en caliente son totalmente ilegales, ¿no? Y que no se les puede admitir de ninguna manera, ¿no? Claro, ahí tenemos las declaraciones del ministro de Interior que dijo a la Iglesia, a diferentes ONGs, dijo, bueno, pues que me den su dirección y les mando a los inmigrantes, justificando que, bueno, pues que casi llamando buenistas a la Iglesia, a muchas ONGs que estaban en contra de estas expulsiones en caliente. Vicente. Es que se ha hecho. No hace falta que llamen. Desde el año, yo recuerdo, desde el año 94 ya se nos mandaron los primeros. Y la Iglesia siempre ha estado dispuesta a asumir la parte de responsabilidad que yo creo que tenemos todos respecto a este tema. Y siempre se ha colaborado. Pero nosotros siempre hemos dicho, desde Cáritas, hemos llevado un poco la voz cantante al respecto, que también nosotros ponemos condiciones. Es decir, nosotros estamos dispuestos a trabajar con la gente que se nos mande de Ceuta y Melilla, pero con condiciones. Es decir, si nosotros vamos a hacer unos procesos de integración laboral, residencial, cultural, necesitamos que esta gente tenga la posibilidad de vivir, es decir, que estén legales en España. Pero si hacemos eso, se nos propone que los tengamos en casa 15 días y a los 15 días los pongamos de patitas en la calle, pues vemos que no tiene ningún sentido. Para eso que se sigan quedando donde están. Es decir, si hay posibilidades de futuro y de vida de cara a ellos, dispuestos. ¿Damos la dirección? Ya. Para nada no. ¿Dónde está el problema de la valla y cuál sería la alternativa? A ver, el problema de la Claro, valla... podemos criticar la valla, pero hay que poner alguna el problema de la solución. valla no es tanto la valla. En concreto, la Iglesia no ha criticado la valla, ha criticado la situación que se da en la valla, que es lo mismo que critica la Unión Europea, el Consejo de Europa, la ONU. Al final, lo que se está encargando, en concreto con la reforma que se quiere plantear, es la filosofía del asilo en el mundo, en concreto en España. Es decir, si a ti no te pregunto por qué vienes aquí y tengo que seguir un protocolo, pues no sé. Si no te pregunto, no te digo ni buenos días, ni cómo te llamas, cómo llegas, te encajo para Marruecos. Y el tema de Marruecos también es complejo, porque Marruecos hoy en día sí que le interesa abrir la puerta. El día que tengamos problema con la pesca y no tengamos un convenio con Marruecos de la pesca, cierran la puerta y no te abren la puerta para que los despidas. El tema es bastante complejo. Yo siempre digo que España es el único país de Europa que tiene 2 ciudades en territorio africano. Y esto funciona más o menos como aquellas películas donde el forajido se refugiaba en la iglesia y era terreno de asilo. Una vez que entrabas nadie te podía tocar. Bien, aquí es tocar territorio europeo. Una vez que tocas, una vez que pasas, estás salvado. Ellos dicen que vienen al paraíso. Yo digo que más o menos paraíso no es tanto. Más bien es una especie de purgatorio. Pero bien, esa es la imagen nuestra, la imagen de ellos es otra. Pero ya cuando tocan, si se fijan las imágenes, todos contentos de alegría, porque ya han tocado territorio europeo. Hay otro espacio para la vida, hay otra esperanza. No sabemos cuál, pero esa es la ilusión. Al final se viven de esperanzas. Pero el problema de España es ese, que tenemos ahí 2 ciudades y vienen a funcionar como asilo. Por lo tanto, España
ponga vallas, ponga verjas, corra la frontera 20 kilómetros más allá, ponga cocodrilos, da igual. El tema es la esperanza y la gente seguirá viniendo. Antes comentabas el interés que, claro, en estas expulsiones en caliente ni se informa ni se muestra un interés por el motivo que tienen esas personas de llegar. Hablabas del asilo político. Quiero rescatar unas palabras de Santiago Agrelo, obispo de Tánger. Hace unos días le entrevistaban en la revista Mundo Negro y hacía una declaración que él argumentaba que las expulsiones en caliente se producen porque no interesa realmente escuchar a los inmigrantes, no interesa saber cuáles son sus problemas, por qué vienen, y por eso, bueno, lo rápido es coger y echarles. Realmente, Valentín, a nuestra sociedad, a España en este caso, ¿nos interesa realmente los problemas de los inmigrantes? ¿Nos llegan a interesar o mejor pasamos Bueno, de yo ellos? creo que hay mucha gente aquí también entre nosotros a quienes les interesa, ¿no? De hecho, vemos gestos estupendos de personas que hacen lo posible por crear un buen entendimiento y por crear en fin, no sé, una cultura de encuentro, de una cultura de buena relación, ¿no? Sí que hay buena gente, hay muy buenas personas y muchas personas. Ahora, no cabe duda de que tenemos que crear una cultura, hay que mejorar la cultura esta nuestra, ¿no? En el sentido de que no pensemos solamente en lo de casa, ¿no? Que nuestra postura sea mucho más abierta, ¿no? Y si tomamos el Evangelio, porque tomamos el Evangelio, vemos la postura de Jesús, la postura de nuestro Papa, por ejemplo, actualmente, ¿no? Y siempre, ¿no? Pues tiene que ser una postura mucho más abierta, ¿no? Una postura de crear una cultura nueva, ¿no? Y que esto tenemos que hacerlo ya desde niños, ¿no? Y da mucha alegría cuando ves a los niños en los colegios, en las escuelas, que realmente se entienden bien, etcétera, ¿no? Lo que muchas veces nos aparta es la diferencia también económica, ¿no? La diferencia de socioeconómica que es lo que... Y hoy día lo que nos está estropeando todo es pues la falta de trabajo, ¿no? Pero cuando hay trabajo es más fácil. Que tenemos que crear una nueva cultura, desde luego, ¿eh? No se está haciendo, sobre todo con este tema, seguimos con el tema de la valla, un poco política del miedo, con todas estas imágenes que salen en televisión de saltos masivos, de muchísima gente saltando la valla, subidos. Parece que están entrando diariamente cientos, miles de inmigrantes. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a mantener? Esto es insostenible. Lo más rápido es echarles, oye... Vamos a ver, se juega un poco con eso. Voy a dar datos del Ministerio de Interior que dio el otro día. Porque aquí las sensaciones que están pasando, toda África las tenemos ya a la puerta, están saltando. Vaya, datos del Ministerio de Interior, no son de Cáritas, ni de la Iglesia Católica, ni la Conferencia Episcopal. En el 2012... por la valla de Melilla pasaron 390 y de la de Ceuta ninguna. En el 2013, 830, en Ceuta 2, y en el 2014, año terminado, 2100. De Ceuta no tengo el dato, pero de Ceuta se ve que no se pasan. Es decir, ante tanta gente que ¿está pasando media África o son estos datos? El Ministerio de Interior ha hablado de 30.000, creo que daba el otro día Marruecos. El gobierno español hablaba de 80.000 en torno al Monte Urubú. Esto es lo que hay. Yo recuerdo que en Barajas, año 2000, en una semana nos entraban 6.000. Nadie dice nada, porque entraban ordenadamente como turistas y con un pasaporte, sin visado, pero entraban. Después se quedaban todos. Sí que se juega. Y después hay que tener también otra perspectiva. Y todos los países, siempre se ha hecho así, eligen quién quiere que entre y quién no. España optó porque entraran latinoamericanos y gentes del este, pero siempre ha optado, últimamente más, que los africanos no. Los magrebíes, si es posible, tampoco. Entonces, se eligen. Entonces, con unos serán más permisivos y con otros no. Porque después hay políticas ideológicas detrás. Unos son más integrables, otros no, son menos, entendemos que esto puede resultar peligroso, lo otro menos. Después, científicamente no está nada probado, pero bien. Valentín, las cosas no son porque sí. ¿Querías añadir algo? Bueno, yo lo que digo es que estamos como en un círculo vicioso, dando vueltas siempre a lo mismo, en el sentido de que si pensamos solamente en nosotros, no podemos arreglar las cosas, ¿no? Tenemos que ampliar nuestra visión del mundo, nuestra visión de la familia humana. Y tenemos que ver la realidad mundial, tenemos que ver que si nos olvidamos de África,
¿qué va a pasar con África? Es que Europa no puede encerrarse en sí misma. Europa y, en fin, tenemos que pensar a escala mundial, con un corazón grande. Y está claro que la Iglesia piensa a escala mundial, un mundo de todos hermanos. Pero es que políticamente no se pueden solucionar los problemas si pensamos solamente en lo nuestro. No se pueden solucionar ni políticamente las cosas, ni económicamente. Estamos en un mundo globalizado. El dinero puede circular por todas las partes. El dinero, la información, el dinero, todo. Los ricos pueden funcionar por todos los países, no hay fronteras para los ricos, ¿no? Y los pobres tenemos solamente vallas, solamente tropiezos, ¿no? Olga, te quiero, como miembro de la Delegación de Migraciones de la Diócesis, además persona muy comprometida con este tema, ¿no defiende la Iglesia una utopía? Estamos hablando todos hermanos, sin fronteras. ¿No somos utópicos en la Iglesia Católica, defendemos lo imposible? Cuando una institución, una entidad, una persona intenta ser coherente con sus principios, principios además constatados a lo largo de toda una historia, yo pienso que no rayamos la utopía, sino que construimos con retazos de vida lo que son retazos de los sueños. En este caso, el apostar por salir al encuentro del otro, siempre ha sido así a lo largo de la historia de la Iglesia, salir al encuentro del otro, con distintas formas, con errores, con equivocaciones, con muchos aciertos también, con una forma de construir en una etapa histórica y en otra, si en defensa de la cristianización o si en defensa de la proclamación de derechos, lo que sea, pero se sale con esos principios, que son principios de construcción del reino, de una aldea, yo no lo entiendo como utopía. De hecho, no es que la Iglesia tiene derecho a opinar, a participar en las cuestiones sociales, es que tiene un deber de cara a la misión que tiene, la misión de anunciar que una vida distinta, una vida en que nos reconocemos unos a otros, en que la dignidad de la persona y la persona es el centro de los servicios, en que eso es posible. Si eso es así, entonces salir al encuentro de esas definiciones y hacerlas concretas no es utopía, es la coherencia con el anuncio, parte de la misión profética. Y luego, por supuesto, también en la profecía está la denuncia, y la denuncia es de las estructuras injustas, ponerle nombre a las cosas, que no se nos permita jugar con las cifras, que no se siembre miedo en la población, que no se nos haga vivir del miedo. Es que vemos, estamos sin trabajo y si llega más gente, pues cada vez menos oportunidades vamos a tener. ¿Es eso cierto? ¿Es eso real? ¿Quiénes están cubriendo? ¿Quiénes están en el paro? ¿Quiénes son los más vulnerables en este momento? ¿Funcionan las vallas? ¿No está haciendo funcionar una serie de redes, de mafias, en lugar de poner soluciones? Es que el Estado tiene que proteger a los ciudadanos. ¿A quién está protegiendo? Porque a los ciudadanos migrantes no está protegiendo y a los demás tampoco, que nos tiene llenos de miedos y que nos tiene haciendo lo que las entidades del gobierno no pueden hacer. Todos con corresponsabilidad, pero también siendo muy subsidiarios de lo que los organismos gubernamentales no llegan. Y de eso no se habla y de eso no se dice. Entonces, yo no pienso que sea una misión utópica, no. Es una misión que se va concretando paso a paso, que cuesta mucho, que provoca mucho, que siembra consternación en muchos espacios, que va a costar, que supone ciudadanos comprometidos, pero también cristianos coherentes, ¿sí? Eso es lo que supone, pero que de ninguna manera es irrealizable. No, pero a mí me da la sensación de que incluso dentro de la Iglesia no nos ponemos de acuerdo en este sentido. Sí. Tenemos, por poner un ejemplo, diferentes medios de comunicación que tildan de buenistas a todos los que nos oponemos a estas medidas represivas. El ministro de Interior, que es del Opus Dei, pues también pues una de las personas que pues parece que no nos ponemos de acuerdo incluso dentro de la propia Iglesia Católica, de los miembros. Valentín, quiero acabar con el vídeo que ha lanzado la Conferencia Episcopal con motivo de estas jornadas, en el cual la palabra integración está muy presente. La integración es un problema en nuestra sociedad todavía, hoy en día, la integración al diferente, a las personas que no son de nuestra raza. La integración tiene que ser algo de los que vienen y de los que estamos ya, ¿no? Es decir, tiene que ser una labor conjunta, una labor de entendimiento mutuo, de relación mutua, ¿no? Bueno, algunos entienden, pues hay que ver qué entendemos por integración, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pues vienen de fuera porque se integren con lo que aquí tenemos. Bueno, bien, pero también puedo decir, ¿y por qué no aprendemos unos de otros? Nosotros también tenemos muchas cosas que aprender. ¿Y qué queremos? ¿Que actúen como nosotros actuamos? El otro día en una reunión les dije yo, ¿qué quieren? ¿Que cuando vayan por la acera no saluden a nadie? Nosotros no nos saludamos, que hagan lo mismo ellos, eso es integrarse.
Integrarse será, bueno, pues que haya crear unas relaciones humanas, ¿no? Y que haya un reconocimiento del valor de cada persona, ¿no? Bueno, os quiero agradecer a los tres, nos acaba el tiempo, el haber estado aquí, el haber estado en esta tertulia. Muchísimas gracias por haber venido. Y nos despedimos antes de pasar a publicidad con ese vídeo que hemos comentado, el vídeo que ha lanzado la Conferencia Episcopal con motivo de estas jornadas. El pasado mes de diciembre el Partido Popular, con el apoyo de UPN y Partido Aragonés, aprobó en el Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana. Ahora vamos a analizar los pros y las contras de esta ley, los motivos por el que se ha hecho esta ley, qué puntos son los más denunciados por muchas organizaciones y sobre todo qué modificaciones hay respecto a la ley anterior de seguridad ciudadana. Para hablar de este tema nos acompaña en nuestra mesa Fernando Armendáriz. Él es cofundador de Espacio Redo y miembro de Amnistía Internacional. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallados. También nos acompaña Caridad Velarde, ella es profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Navarra. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Alex. Y por último nos acompaña a mi izquierda Gabriel Viedma, es concejal delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Gabriel, ¿qué cambios incluye esta nueva ley respecto a la anterior? Bueno, son varios, ¿no? Pero principalmente a grandes rasgos. Sí, a grandes rasgos. Yo lo que viene esta ley a recoger es algunas de las faltas que antes iban a través del Código Penal y como consecuencia de la reforma de la misma, que han dejado de quedar tipificadas como faltas, pues se les ha querido dar un marco administrativo para que siga siendo, digamos, hechos punibles, pero en el marco administrativo, ¿no? A través de esta ley de seguridad ciudadana. Por otro lado, también pues, viene a recoger pues, temas que la experiencia, a través de la jurisprudencia y cómo se han ido pronunciando en los 22 años que tiene la anterior ley del 92, la de Corcuera, pues la experiencia como ha ido manifestándose en los tribunales
al respecto y por lo tanto adecuación en proporcionalidad y demás a las tipificaciones. Y aparecen efectivamente cosas nuevas, pues que la propia experiencia, ¿no? Y probablemente también la demanda de colectivos sociales en algunos casos. El tema, por ejemplo, y pongo un ejemplo de calificar como falta el tema del aceptar servicios sexuales cerca de colegios, parques infantiles y demás. Es una novedad que recoge esta ley. Hay otras cosas que pueden ser más discutidas o más cuestionables, como el tema del consumo de alcohol cuando produzca perturbaciones graves. Creo es que hay ciudades que tienen verdaderos problemas con ese tema y son demandas ciudadanas también en ese sentido, ¿no? Por lo menos de la parte de la que no está bebiendo allí, que a lo mejor esa parte de los que están bebiendo no tienen esa demanda, pero la parte de la ciudadanía que lo está padeciendo a lo mejor sí. Bueno, pues ha intentado, entiendo, dar respuesta a realidades también nuevas que a lo largo de este tiempo han ido apareciendo en nuestra sociedad. Por ejemplo, también negarse a identificar, doy algunos datos más, sí. Negarse a identificarse, dar datos falsos a la policía, consumo de drogas en lugares públicos... Sí, pero también ha restringido mucho el poder acceder a esa identificación, es decir, solamente se puede identificar a una persona ahora para evitar un delito o cuando está en flagrante eso, quiero decir que también se restringe, regula también el cacheo, aunque estaba regulado por una directiva interna de policía, cosas que ha venido a ser un compendio de actualización de todo lo que ha sido la evolución de esa ley desde el 92 hasta ahora. Creo que intenta, ese es el espíritu, otra cosa es que se consigan o no. Hemos comentado antes que esta ley tiene muchos detractores, una de las asociaciones que más denuncia esta ley es Amnistía Internacional. ¿Cuáles son las principales denuncias que se hacen hacia esta ley? Bueno, no solo Amnistía Internacional. Muchas más. También, de hecho, por ejemplo, a Greenpeace ya no lo veremos descolgando de una torre nuclear pues las pancartas tan hermosas que hacía, digo hermosas en el sentido de la amplitud, porque eso es un delito, es una falta grave. Encaramarse edificios. Claro, tampoco veremos... Sí lo veremos, pero podrán ser sancionados. Sí, esa es la diferencia. Lo que pasa es que esta ley, que significativamente se le llama ley mordaza, produce una sensación de un retroceso en libertades y derechos que nos provoca una grave preocupación, porque restringe el derecho a la libertad de expresión, manifestación y reunión. Ha pasado, como bien ha dicho Gabriel, muchas partes del Código Penal que eran penales a la parte administrativa, y ahí creo que finalmente han quedado en 57 faltas constitutivas de delito administrativo que van en multas de 300 a 600.000 euros. Pues da la sensación de que parece que quiere salir el gobierno de la crisis a partir de las multas que vaya poniendo, porque, por ejemplo, defender a la gente ante un desalojo, pues eso ya no se podrá hacer o tendrá impedir un desahucio de 601 a 30.000 euros. Exactamente, y ya acumulan multas. Es decir, esta ley viene a echar miel sobre hojuelas en una clarísima escalada para evitar la protesta. Y no le vemos la necesidad de que se hayan restringido de estas maneras tan abruptas los derechos, porque realmente, a pesar de la enorme crisis, de la enorme conflictividad social, ha sido fundamentalmente pacífica. En la inmensa mayoría de los casos, manifestaciones que han ocurrido en este periodo de crisis, que han sido muy numerosas, ninguna, en la inmensa mayoría, ha causado graves problemas de orden público. Lógicamente, esas son las excepciones que más se hacen noticiables, pero hay muchas que no. Sobre esto que estás comentando de que limita la libertad de expresión, perdona que te interrumpa, pero quiero que veamos un vídeo. Hemos ido a la calle y hemos preguntado precisamente eso a los ciudadanos que nos hemos encontrado. ¿Esta ley está hecha para limitar la libertad de expresión? Estas son las respuestas que nos han dado. No, me parece un abuso terrible. Si yo no estoy de acuerdo con algo y quiero manifestarme delante del ayuntamiento con una pancarta, ¿qué derechos tengo? No tengo ningún derecho, solo tengo obligaciones. Bueno, tengo ya muchos años y sé que siempre se aprovechan estas ocasiones para tirar un poco más de la manta y efectivamente reducir
la libertad personal, eso está clarísimo. Eso está un poco en línea de esta gran manifestación que ha habido en París, ¿no? Y también estaba nuestro querido presidente alardeando de la gran libertad que había en nuestro país, y efectivamente, sin embargo, no podemos manifestarnos ante nuestro Congreso, el nuestro, no podemos manifestarnos, no podemos sacar una foto en nuestras calles. Es una pantomima esto. Es decir, cuanto más hablan, más mienten. Hemos luchado por esas libertades. Entonces, si ahora a día de hoy, con todo el abanico de posibilidades que hay, si nos lo quitan, esos pequeños puntos que ya hemos luchado antes, ahora yo no entiendo. Yo creo que la mentalidad que se está teniendo, de acuerdo, nos están intentando ejercer la mentalidad que se estaba imponiendo antes. Caridad, ¿se están quitando derechos y libertades con esta ley? Bueno, Por lo general creen que sí, se sí, cree que bueno, sí. desde luego el reportaje que habéis planteado es como si la opinión pública fuera unánime y, La gente y que a ha lo contestado. mejor lo es, ¿eh? O sea, yo pienso que sí que es verdad que hay una opinión pública bastante desfavorable al contenido de la ley. Pero hay un par de cosas que me gustaría decir desde un punto de vista teórico, así abstracto, ¿no? Una primera es que todos los derechos están limitados por definición. O sea, es imposible que haya derechos absolutos, porque todos tienen algún tipo de límite, ¿no? O en el derecho de otro, o en el bien de otra persona, o en el bien común, en el bien de la sociedad. Eso por una parte. Y siempre cuando se habla de las limitaciones de los derechos, pues eso siempre resulta molesto. O sea, eso me parece que ese es un punto de partida que hay que asumir, ¿no? El tema es dónde establecemos el límite, claro, ¿no? Pero hay que decir que hablar de las limitaciones de los derechos siempre de primeras es molesto. Cuando lo hace un gobierno de derechas, lógicamente la presuposición es que va a intentar, lo digo porque algunos de los que han hablado, yo considero que la ley plantea problemas, o sea, pero me ha llamado la atención el modo en el que contestan, ¿no? En el que contestan dando por hecho que es un retroceso. Que es un retroceso, cuando en realidad probablemente lo sea, pero el motivo a lo mejor no es, igual ellos no lo conocen, no sé cómo decirlo. O sea, ya hay una presuposición que me gustaría llamar la atención sobre ella. Eso es una primera cosa. Otra segunda cosa es que, claro, hablar de seguridad, la palabra seguridad, a diferencia de lo que pasa a veces con las leyes, que no usamos el título exacto de la ley, en este caso sí que comparece. O sea, el título de la ley es, efectivamente, el nombre de la ley es es una ley orgánica, hay una palabra en medio que ahora no recuerdo cuál es, pero es para la seguridad ciudadana, ¿no? Y la seguridad implica siempre, también por definición, está siempre en contraposición a la libertad. Y claro, los políticos tienen la misión de protegernos, ¿no? y por tanto de establecer límites a la libertad. Ahora, el tema ¿Cómo es... se plantea? ¿Se están protegiendo los políticos a ellos mismos? Es ese tema, efectivamente. ¿Nos están protegiendo a nosotros? ¿Se están protegiendo a ellos? ¿O qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, a mí las cuestiones que me llaman la atención en la ley y en las que me parece que pueda haber a lo mejor, por lo menos falta de explicación, que es lo que a veces sucede, ¿no? Que dices, bueno, a lo mejor se podrían explicar mejor las cosas. Puede parecer que nos están imponiendo esta ley. Porque a lo mejor, pues no sé, yo hay una cosa de la que no he oído hablar últimamente y que sin embargo a mí me parecía absolutamente inadmisible, no sé qué pensaréis vosotros, a lo mejor no estéis de acuerdo conmigo, pero a mí los scratches me parecían inadmisibles, o sea, que vayan a la casa de la gente, ¿no? Con sus hijos, tal, de los políticos, a insultarles porque no nos gusta algo que hayan hecho, a mí eso no me parece de recibo. Sin embargo, de ese tipo de cosas no se ha hablado, se habla exclusivamente de la cuestión del Parlamento, que es muy antigua, y aunque a lo mejor ahora se haya endurecido el tema, y luego se habla de un tema que a mí sí me parece, aunque quizá no quieras tratarlo ahora, ¿no? Pero que a mí sí me parece muy problemático, que es el de las vallas de Ceuta y Melilla. En la anterior tertulia hemos hablado de las vallas. Lo quiero traer aquí por un motivo concreto, que es por lo siguiente, porque no casa, o sea, el tema de las vallas de Ceuta y Melilla no casan en absoluto con el resto de la ley, no guardan ninguna relación. Parece un parche para justificar es un parche, las devoluciones en caliente. Pero me parece que es un parche que no tiene nada que ver con el resto del contenido de la ley, porque en principio no nos protege a los ciudadanos, ¿no? Y entonces, lo que sí que nos da es una pista de qué es lo que hace la ley realmente. Entonces, esta ley, en mi modesta opinión, y me podéis decir lo contrario,
es en realidad una ley que lo que dice es qué es lo que la policía puede hacer. O sea, que está, a mí las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, de alguna manera lo que están es diciéndole no solo, pero en buena medida lo que están es diciéndole a las fuerzas de seguridad cuál es su campo de acción. Y quiero llamar la atención sobre esto porque si yo me pongo en el papel de la policía, de la Guardia Civil, a mí esto también me parece que es relevante, ¿no? En el sentido de que a mí me gustaría saber cuál es qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer. Me parece absurdo el policía, el Guardia Civil que está debajo de la valla de Melilla o en otras situaciones parecidas, y me parece que es alguna forma de hipocresía, ¿no? Decirle, aguanta esto, pero ni saques la porra, ni tienes derecho a utilizar armas de fuego, por supuesto, ¿no? O sea, ni se sabe muy bien qué es lo que puedes hacer, ¿no? Pero tienes que conseguir controlar esta situación. O sea, de alguna manera, dejar claro qué es lo que la policía puede hacer y lo que no puede hacer, a mí me parece que también tiene interés. En esta ley. Sí. No sé si estáis Gabriel. de acuerdo conmigo. Bueno, o no. esta ley efectivamente que puede ser en alguna cosa muy cuestionada y que veremos cómo termina después de que pase por Senado en segunda lectura, Claro, y se ahora se lo recojan pasa por el precisamente Congreso. todas estas opiniones. Hay cosas que efectivamente, eso es como todo, ¿no? Al final esto, como tiene que salir de consensos, pues nunca sale al 100% a lo mejor como uno quisiera, ¿no? Sale de la implementación de muchas ideas, pero sí es verdad que de alguna manera lo que ha venido es a recoger también demandas de diferentes colectivos, ¿no? Y del Poder Judicial también estaba desde su plataforma diciendo que había muchas cosas en el Código Penal que no tenían que ser. Se ha reformado el Código Penal, se han quedado cosas destipificadas, pero que de alguna manera se entendía que deben ser punibles, ¿no? Deben ser sancionables, pues administrativamente. Pues bueno, esto es lo que ha venido a recoger. Epígrafes, pues ahora hay menos epígrafes sancionables, menos tipificación que antes. Me parece que han pasado de 57 a 47. Hay 10, sí, me parece que han quitado 45. a 45, se han quitado un montón de esto y se han quedado pues 45 epígrafes entre muy graves y leves, ¿no? Y hay algunas que sí, que son chocantes y que son discutibles, que también habría que ver cómo hemos evolucionado como sociedad para decir qué es lo que pensamos que debe ser punible, o sea, sancionable en las conductas que estamos teniendo como sociedad, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y es lo que, por ejemplo, algo que seguramente será muy discutido, todo el tema de lo que estoy diciendo, de la prostitución, del tema del consumo de alcohol en la calle. Por ejemplo, hay algunas que Sí. chocan, que realmente Sí, puede sorprenden. ser, sí, no digo Por no. ejemplo, grabar a la policía y difundir el vídeo si está pegando a un manifestante. Hemos hecho esta pregunta también en la calle y estas son las respuestas que nos han dado. Bueno, yo creo que es un delito que le pegue, ¿no? Ya ahora las medios de las fuerzas de seguridad tendrán métodos, bien, pues igual tienen que retirarlos a la fuerza. Una cosa es retirar a una persona a la fuerza y otra cosa es como se ve en ocasiones es que les dan una paliza, ¿no? Esto, bueno, me parece que es un abuso esto. Pues sí, no se debería difundir ese vídeo y sobre todo la multa, que me parece excesiva también. Me parece mal que multen por nada raro, es decir, está bien por alguna cosa, pero no por cualquier cosa. Y me parece mal eso y me parece mal el manifestante pegar a un policía también, me parecen mal las dos cosas. No, yo no. El que está atentando sobre la seguridad ciudadana es el propio policía por generarle esa paliza, ¿sabes? Lo que uno está consiguiendo grabando es intentar de que no se repitan esos gestos. Cuando ellos, por ejemplo, graban a la hora de hacer sus movidas, pues a ellos nadie les mete ningún puro y todo queda dentro de la legalidad. ¿Es esto cierto, Fernando? A nosotros nos pueden multar por grabar, a ellos no. Mira, una puntualización, por ejemplo, decías que es una posibilidad de que la policía sepa lo que tiene que hacer. Y sin embargo, hay en esta ley artículos de tal ambigüedad que dejan a la discrecionalidad de la policía el qué hago. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, cuando dice perturbar gravemente la tranquilidad ciudadana, es el policía el que tiene que determinar si se perturba y si se perturba gravemente. Esto, sí, pero esto tiene que estar bien definido en la ley, porque si no se queda a la discrecionalidad. Y de la discrecionalidad se puede llegar al abuso o igual a excesiva lasitud. Y esto lo han protestado, por ejemplo, sindicatos de policía como el SUB,
el de la Guardia Civil, algunos otros sindicatos, que han dicho que aparte de que no han contado con ellos, les dejan en una situación de una gran indefinición. Y en las vallas de Melilla no digamos. Pero, ¿qué es cierto? Bueno, yo creo que la libertad no tiene que estar en absoluto en contradicción de la seguridad. Y la seguridad se alcanza contra más derechos seamos capaces de garantizar. Pero la libertad, como ha dicho Caridad, eso como filosofía, va en relación con la seguridad. Claro. En contraposición, exacto. En teoría, Pero no tiene por qué entenderse como una contradicción. Evidentemente, las conductas delictivas hay que perseguirlas. Evidentemente, yo como ciudadano, incluso como ciudadano que se manifiesta habitualmente y en muchos espacios, y en espacios públicos, pues requiero también la seguridad de que se garantice mis derechos de manifestación y mi integridad física. Cuando esto no es así por causas de ajenos, pues que las fuerzas de seguridad me lo garanticen. Pero cuando esto no es así por causa de intervención de la propia policía, si hay un testimonio que garantiza que ha habido un abuso policial, y hemos visto en los pasados años muchas grabaciones de estas, eso es una prueba judicial que hay que llevar adelante. Y si a mí me acusan, y me refiero a un caso muy concreto, un joven en Madrid protestando por las privatizaciones de la sanidad, se le detiene y se le acusa de intento de agresión al consejero. En las grabaciones que hizo alguien de aquel hecho se muestra claramente de que no fue así. Estamos privando de un control necesario y beneficioso para garantizar la justicia ante un abuso, sea por parte de la Administración a través de las fuerzas de orden público o sea por parte de manifestantes contra el desarrollo normal de una manifestación. ¿Dónde queda el límite de la libertad de manifestación, de expresión? ¿Dónde quedaría ese límite? Pues yo creo que lo he definido más o menos, ¿no? El límite tiene que quedar en la seguridad de los ciudadanos a ejercer su derecho. Pero igual y en la seguridad de eso las puede molestar personas, a otras personas, sí, a otros ciudadanos que igual nada que, tienen que ver con esa manifestación. Yo estoy convencido de que todas las protestas, por ejemplo, Plaza del Sol de Madrid, que siempre se hace en el mismo sitio, igual hay vecinos en la Plaza del Sol de Madrid que dicen, igual no tienen nada que ver con las manifestaciones que se convocan ahí y pueden estar un poco hartos y decir, jolín. Yo he visto las manifestaciones de la Plaza del Sol y hombre, no creas, había molestias, pero te pongo el ejemplo de aquellos ciudadanos que pueden estar molestados por estas manifestaciones. Sí, pero pueden estar molestados también por la juerga de los Sanfermines o por el Juevincho, no sé. No, y se intenta regular también. Sí, exactamente. Hay que conciliar derechos y libertades. Y yo creo que esta ley no lo hace. Yo no es que lo crea, es que hay muchas organizaciones, Oxfam Internacional, Amnistía, Greenpeace. Eso es. Gabriel. Sí, no, quiero decir que efectivamente es posible que tenga sus puntos débiles, porque qué más quisiéramos todos que el tema de esas percepciones subjetivas, como pueda ser si esto es grave o no es grave, pues hubiese un indicador, mira, cuando se enciende esta bombilla roja, entonces, ¿qué más quiere que el que tiene que actuar tenerlo así de claro, ¿no? Efectivamente, eso no deja de ser, pero alguien tiene que asumir esa responsabilidad y responder por ello, ¿no? En cualquier caso, has hablado de temas delictivos, los temas delictivos van a través del penal. Yo pienso que esto es otro tema. Aquí estamos hablando de una ley de seguridad ciudadana que tiene mucho más que ver con el civismo que con los delitos. Es decir, con las conductas cívicas, es decir, uno puede estar manifestándose, pero si en el transcurso de esa manifestación, conforme va pasando, parece que ha pasado a Tila, están los bancos rotos, las papeleras boca abajo, todo empapelado de pegatinas y de no sé qué, digo yo, eso cuando menos será una conducta cívica, que no digo delictiva, pero por lo menos incívica. Brevemente, ¿no? Gabriel, tenemos que despedir. Sí, no, es que creo que es un poquito lo que verdaderamente se persigue en este caso, que no el derecho de manifestación, que eso no está vulnerado por ningún lado, ni de concentración, que eso está regulado por la ley del 87, ¿no? Por eso quiero decir que no se está modificando esa ley, el derecho de manifestación, el derecho de concentración, todo eso está regulado y no vulnera esta. Otra cosa es qué pasa cuando se ejerce ese derecho y en el transcurso del ejercicio de ese derecho, sin más. Bueno, os quiero agradecer a los tres el haber estado aquí, el haber puesto sobre la mesa este tema de seguridad ciudadana. Ahora habrá que esperar al Senado, como bien has dicho, a ver sí, qué queda efectivamente, y todo esto es susceptible de ser discutido y de ser modificado. ¿En qué queda finalmente esta ley de seguridad? Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Gracias a ti.
Y a todos ustedes, esperamos la semana que viene aquí en Implicados. Pasen una feliz semana.